La amiga que regresó de más allá para acompañar a Elsa hasta su casa. Elsa nunca volvió a cruzar aquel puente después de aquella noche. Era un puente viejo, estrecho, de esos que crujen cuando alguien camina sobre sus tablas. Debajo corría un río pequeño, de agua muy cristalina, que atravesaba el pueblo. El mismo río donde durante años Elsa y su amiga habían lavado ropa juntas. Su amiga se llamaba María. Había sido inseparable de Elsa por mucho tiempo, quizás décadas. Pero sin embargo, aquella tarde, Elsa había tenido que despedirse de ella. Su velación había terminado poco antes de que anocheciera. Sí, era la velación en la casa de María mismo, pues ahí estaban sus familiares y con la pena y con las oraciones. Y todas sus amistades pues llegaron a acompañar, pero tenían que retirarse. Entonces la gente comenzó a marcharse poco a poco, mientras el cielo se volvía gris y una niebla fría empezaba a bajar desde los cerros. Elsa salió de aquel lugar sola, completamente sola, y no estaba muy retirado de la casa de Elsa. Era un pueblito pequeño. Todos los vecinos se conocían, estaban ahí mismo, entonces cada quien se retiraba para su casa y normal, no pasaba nada. Y cuando caminaba lentamente, con la mirada triste, la mirada perdida y los ojos llenos de lágrimas, entonces escuché una voz al lado de ella y que decía: Elsa, espera. Entonces ella se detuvo y era la voz de María. Sí, la misma voz, aquella voz que escuchó por años, el mismo tono, la misma manera de pronunciar su nombre. Elsa se giró rápidamente y ahí estaba. Sí, María, la persona que venía velando, estaba ahí. Caminaba unos pasos detrás de ella. Elsa sintió un alivio enorme. Vaya, pues, María, pensé que ya te habías ido. Y María sonrió y le dice: no quería dejarte regresar sola. Elsa no encontró nada extraño en aquello. Después de todo, estaba confundida por el dolor. Las dos comenzaron a caminar juntas. Durante el trayecto hablaron como tantas otras veces. Recordaron cuando eran jóvenes, hablaron de las tardes que iban al río a lavar ropa, se rieron de algunas cosas que habían vivido. Y María incluso le dijo: ¿te acuerdas cuando se nos cayó la ropa al agua y tuvimos que meternos hasta las rodillas para recuperarla? Elsa soltó una pequeña carcajada, ¿cómo olvidarlo? Siguieron caminando, pero había algo extraño. El camino estaba completamente vacío. No había perros, no había personas, ni siquiera se escuchaban los grillos, solo el sonido del río, que ya estaba cerca, y los pasos de ambas. Cuando llegaron al puente, María se detuvo. Elsa siguió unos pasos más antes de darse cuenta y le dice: «Hey, ¿no vienes?». María negó lentamente con la cabeza: «Yo no puedo cruzar». Elsa frunció el ceño como: «Bueno, ¿y por qué?». María señaló el otro lado del puente y le dijo: «Hasta aquí puedo acompañarte». Y ahí fue cuando Elsa sintió un escalofrío, se le heló la sangre. Vaya, pues como que se dio en cuenta con quién estaba hablando. Era la difunta, la persona que venía a ella velándole en su casa. Y se dio en cuenta que era algo imposible. Y María la miró fijamente. Y entonces dijo algo que Elsa jamás olvidaría. Le dijo: «Tú no saliste sola». Y el viento dejó de soplar. Elsa sintió que el cuerpo entero se le congelaba. Miró a su amiga, luego miró sus pies y finalmente comprendió algo, hasta que ese instante su mente se había negado a aceptar. María estaba muerta, pero estaba ahí, ella la estaba viendo. Pero ella venía de su velación.
del lugar donde estaba el féretro con su cuerpo dentro, pues, donde la familia lloraba, rezaba y hacía todas esas cosas que se tienen que hacer. Ella vio cómo su cuerpo estaba ahí. Y durante todo el camino de regreso había estado hablando con ella. Elsa retrocedió un par de pasos y la seguía mirando a María, pero ya inmóvil, solamente parada ahí quieta. Y le dijo: no tengas miedo. Pero su voz ya no sonaba igual. Era más profunda, era más distante, como si viniera desde el fondo del río. Elsa comenzó a llorar desesperadamente. Pero tú estás muerta, le decía. María sonrió y le dijo: sí. Elsa quiso correr, pero sus pies no respondieron, sus piernas no avanzaron. Entonces, como que se sienta, como que se pone en cuclillas, como que se arrodilla en el puente. Y escuchó un sonido debajo del puente, un chapoteo, como que alguien intentando nadar. Chapoteo, otro chapoteo. Y Elsa, en su desesperación, miró hacia el río. Y estaba muy oscuro, pero avanzó a ver como unas siluetas paradas ahí. Ella dice que eran como mujeres. Y Elsa quiso gritar, pero su voz no salió, su cuerpo ya no respondió. Elsa miró nuevamente hacia el agua, pidió ayuda divina, agarró fuerzas de donde ya no había y salió corriendo de ahí. Corrió por el puente sin mirar atrás. Pero justo antes de llegar al otro extremo escuchó la voz de María. Elsa. Ella se detuvo. Y todo quedó en silencio. Y entonces escuchó: la próxima vez no debes salir sola. Entonces Elsa, cuando se dio en cuenta, ya estaba en su casa. No sé cómo llegó, no sé si llegó corriendo, no sabe si llegó gateando, ella no sabe, dice que no sabe cómo llegó. Lo que sí sabe es que le puso seguro a su puerta y permaneció toda la noche sentada en una silla temblando. Y nunca volvió a contarle a nadie exactamente lo que ocurrió. Solo decía que aquella noche había entendido algo. A veces los muertos no vienen para despedirse. A veces vienen porque todavía tienen algo que hacer, quizás. No sé. Pasaron los años. Elsa envejeció, como es natural. El puente fue reconstruido, remodelado, no sé, ahora es un puente un poco más moderno. El río sigue su caudal, pero dicen, según Elsa nos cuenta, que cada vez que alguien del pueblo pasa cerca de aquel lugar, después de medianoche, puede escuchar unas voces conversando. Sí. Y una voz es como de una persona mayor, muy mayor. Y la otra es de la amiga María, la que acompañó a Elsa después de su velorio. La que estaba muerta. Y ya la gente pues del pueblo y todos cuentan que cuando el río está completamente tranquilo pueden escucharse unas palabras entre la oscuridad y eso, pero quizás eso ya no esté tan acercado a la realidad. Pero lo que Elsa cuenta es lo que ella vivió, lo que a ella le sucedió. Ella fue la protagonista de... ¿Qué puede ser? No sé. ¿Hay más historias de esas? Sí. ¿Es sugestión? Quizá. Pero la historia está ahí. La protagonista está ahí. ¿Conozco a la protagonista? Sí, sí la conozco.
Y muchísimas gracias por hacerme llegar el correo para compartir con las personas que nos escuchan.